Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa República Ciudadanos por Punto de Corte. El día de hoy, aprovechando toda esta semana que ha habido la instalación del Frente Amplio, el tema del acto de la sociedad civil en la Universidad Central de Venezuela. Venezuela no se rinde. Venezuela no se rinde, se llamó el acto. Tenemos como invitado a Nick Evans, politólogo, analista político. Habría estar en una dualidad, politólogo, político, dirigente, pero bueno. Uno es lo que es. Eso es lo que dicen. Además, Nick Evans es directivo del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, el MDI, además perteneciente al movimiento Juntos, de un mes de creación, y ha estado presente en lo que ha sido la conformación del Frente Amplio. Y director de Punto de Corte, trataremos de hablar del tema de lo que pasó con Punto de Corte. Pero lo primero que quiero preguntarte, Nick, es la conformación, por lo menos del Frente Amplio, lo que es más reciente. ¿Quiénes están integrando ahorita el Frente Amplio? ¿Y cuál sería la diferencia que tiene con respecto a lo que fue en el pasado la lucha? Bueno, Rafael, en principio muchas gracias por incluirme en la programación de tu programa, el programa más visto de Punto de Corte. Ahora tenemos las noticias también. Sí, claro, por supuesto. Mira, el Frente Amplio está constituido por una serie de sectores. De hecho, ayer se enumeraron 10, en donde la Mesa de la Unidad Democrática es un factor más. Y algunos otros que somos parte de otros sectores tenemos un objetivo muy claro, que es ser contralores de que la Mesa de la Unidad Democrática no genere control de ese espacio, que quizás es uno de los temores más importantes que tienen sectores que no están involucrados con los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Estamos apostando, estamos dando un voto de confianza de que efectivamente no sea como dijo Maduro, que sea el Frente Amplio de la NUT. Maduro, no. En todo caso, tu Frente Amplio será del PSUV. O sea, ese sí es evidentemente un Frente Amplio del PSUV. Pero aquí, el hecho de que yo esté y no haya sido nunca de la Mesa de la Unidad Democrática, o que Gabriel esté, o que Rodríguez Torres esté, o que los familiares de las víctimas, o que las ONG no estén, o que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana estén con representación, pone en clara evidencia que se está haciendo el esfuerzo de que sea un Frente Amplio que inicia. Lo que pasó ayer no es determinante en función de las cosas que deben generarse para poder ampliar, para poder generar el crecimiento de ese Frente Amplio. Pero también nació el martes otra cosa. Vengo a estar en este momento reunido con todo el equipo organizador y que participamos en la actividad del Aula Magna. Y Venezuela no se rinde, se constituye también en un espacio autónomo que va a tener vinculación con el Frente, pero que no es dependencia del Frente, porque somos sectores sociales que asumen la posibilidad de poderse articular. ¿Y cómo sería la diferencia? Porque el Frente Amplio se manifestó de alguna manera lo social, pero también tenemos lo de Venezuela no se rinde. ¿Cómo logras de alguna manera que sean cosas de alguna manera que vayan en paralelo, pero que ninguna solape a la otra? Una tiene un motivo estrictamente social y no político, no estrictamente político, de movilización. O sea, Venezuela no se rinde, es un espacio de articulación y movilización para la lucha de los elementos sociales en contra de las condiciones económicas que vivimos. Y el Frente Amplio tiene un objetivo mucho más político, vinculado al pronunciamiento en relación con las elecciones, que, como ha dicho Virtuoso, no es una postura abstencionista. Ahí confluye una serie de posiciones en relación al hecho de que hay alguna gente que cree que hay que votar, otros que no. Se está discutiendo, es un foro abierto de debate en relación con la realidad política del país, pero que está marcada por la presencia de la Mesa de la Unidad Democrática de manera bastante clara. En todo caso, son dos instancias y creo que deben surgir 20 más. Ahí está. Lo de Juntos, claro, que es otra instancia, claro, la candidatura de alguna manera que será una instancia pero temporal. Tú y yo coincidimos en un espacio también que se llama Juntos. Juntos es un esfuerzo concreto de un espacio político en donde gente que todos asumimos que hay que participar, pero algunos creen que la participación está
en el marco de la campaña electoral y que se van a sumar a la campaña de Henry. Otros pensamos que hay que apostar un poco por extender el asunto de definir si se va a participar o no electoralmente, pero sabiendo que la participación es a través de la movilización y que entonces nos incorporamos al frente. Esta mañana me reuní con Henry Falcón. Él hizo la solicitud. ¿Qué podríamos primero, Henry Falcón hizo la solicitud tiene la primicia, pues. Sí, sí. Henry Falcón hizo la solicitud de reunirse públicamente. Sí, claro. Y hoy tuvieron la reunión. Él ya hizo mención de nuestra reunión esta mañana en la rueda de prensa que efectuó, creo que en el Hotel President. Lo ratifico, efectivamente, ¿no? Me reuní con Henry Falcón, un poco en la voluntad de entender que a pesar de que podamos tener posturas disímiles en relación con la manera sobre la cual se decide y cómo se decide participar en estas elecciones y lo que significa su candidatura, no por ello debemos dejar de lado la necesidad de poder articular entre los distintos factores que estamos convergiendo en la necesidad de tener un punto en común, y el punto en común es resistir al autoritarismo y volver a las condiciones del Estado de Derecho y de justicia y la restitución del orden constitucional. ¿Y cómo haríamos entonces, aquí poniendo una vez tú lo mencionaste, el gran archipiélago de la oposición? Tenemos el Frente Amplio, Venezuela no se rinde, vamos a mencionar que está el grupo Soy Venezuela, y está, bueno, vamos a llamar en este momento la instancia de la candidatura de Henry Falcón. Y la resistencia. Y la resistencia. Y que ayer tomó su derecho de palabra y algunos se incomodaron, no estaban incluidos en el protocolo. Bueno, pero estaba bien, está bien. La resistencia, y si sumamos, entonces tenemos también un grupo que se llama un Frente Nacionalista, que es la gente más hacia la ultraderecha. ¿Cómo lograr que esos 5 o 6 grupos, pueden ser muchos más, confluyan en un objetivo común y que no sea lo que se ha visto en las últimas semanas, que es un todos contra todos dentro de la oposición, olvidando que tienes un rival más grande que es Maduro? Que hay un sector del chavismo crítico democrático que no está de acuerdo ni con el Frente, no está de acuerdo con Henry, no está de acuerdo con nadie. O sea, piensan que deben preservarse o que... ¿no? Y eso es totalmente válido. En ese caso podríamos decir que ahí se encarna la candidatura de Reinaldo Quijada, en ese sentido. No, porque Reinaldo Quijada es otra parte, es una gran archipiélago. O sea, también Reinaldo también representa parte de un sector del chavismo crítico, pero no sé, desconozco si María Socialista estaba apoyando la candidatura de Reinaldo, pero por ejemplo, María Socialista, que no ha asumido últimamente una postura pública en relación con el asunto, lo cierto es que no está en ninguna de estas instancias que acabamos de mencionar. Entonces, orgánicamente existen y tienen postura y generan debate. O sea, hay mucho más, somos muchos más de lo que creemos, pero lo que sí estamos absolutamente seguros es la necesidad de articular. Por ejemplo, la candidatura de Bertucci también significa algo. Es una división del sector de una visión cristiana desde el punto de vista religioso, pero que no se combina con Nubipa. Nubipa está ubicado, en este momento se incorpora a Venezuela no se rinde, estuvo participando en la actividad del aula magna, no están directamente en el Frente Amplio, no sé si se van a integrar, pero además también forman parte de la Alianza Ciudadana para la Transformación. El mapeo habría que levantar toda una sala situacional para generar un mapeo adecuado, pero la realidad es que la democracia es así, que la diversidad da para que existan todos estos espacios y todos estos espacios tengan la posibilidad de que nos podamos poner de acuerdo en algo. Yo no sé incluso si el Frente Amplio es la última instancia, porque yo creo que el Frente Amplio es un espacio que permite empezar a visibilizar de manera mucho más clara la diversidad, pero creo que deberíamos buscar, se lo decía esta mañana Henry, deberíamos buscar la posibilidad de que haya una instancia aún mucho más amplia que la del Frente Amplio, en donde Henry pueda estar incluido y todos los candidatos, Ratti, Bertucci, Reinaldo Quijada y Henry Falcón como candidatos, podamos hacerle seguimiento. Nadie les va a pedir que se retiren, pero y si empeoran las condiciones, si no se cumple el acuerdo que algunos de esos candidatos firmaron y la cosa se torna más compleja en relación con la posibilidad de la expectativa sana que tienen de poder ganar electoralmente a Maduro, o puede pasar lo contrario,
que las condiciones mejoren muchísimo, que haya un fenómeno aluvional y una de las candidaturas prenda y las encuestas digan que va ganando por el 80% y entonces nosotros que estamos exigiendo mejores condiciones, no por ello vamos a desconocer el hecho de la posibilidad de poderle ganar a Maduro. Una cosa que quiero, sobre todo con el tema electoral, el padre José Virtuoso había indicado que el Frente no es abstencionista, es promotor del voto, pero bajo unas condiciones. ¿No será contradictorio eso? ¿No será contradictorio de alguna manera decir que no es abstencionista, pero a la vez no llamar directamente al voto para las próximas elecciones presidenciales? No, yo no lo veo como contradictorio, no lo veo contradictorio porque creo que hay una medición del tiempo político. Es lo que te acabo de comentar. Ya, llamar en este momento de manera directa al voto es totalmente legítimo, pero quienes estamos apostando por la necesidad de la reconciliación de todos los sectores, de la conciliación y reconciliación, porque hay algunos, yo nunca me he encontrado con ninguno de ellos, así que yo no me reconcilio, yo estoy conciliando en este momento. O sea, hay una especie de enamoramiento, podemos llamarlo. Y hay otro que reconcilia. Entonces, tenemos la expectativa de que podamos tener una instancia superior, quizás termine siendo el Frente Amplio, insisto que no necesariamente tiene que serlo, pero estamos apostando a que sea el Frente Amplio, en la posibilidad de que entonces todos nos podamos poner de acuerdo en una acción. Yo no diría ni siquiera en una política, no va a haber un elemento programático, pero sí podemos ponernos de acuerdo por lo menos en algún elemento de acción en relación a la necesidad, y yo insisto en esto, algunos preponderan mucho más el asunto electoral, es totalmente legítimo, yo prepondero un poco más el restablecimiento del orden constitucional. Y un aspecto fundamental, el día de hoy, ¿qué posibilidades hay? Mejoramiento de condiciones electorales, empeoramiento. El día de hoy, ¿cómo podemos ver el panorama de lo que está ocurriendo en Venezuela? Mira, se complica la posibilidad, por ejemplo, del asunto de las Naciones Unidas. Ayer la proclama del Frente Amplio anunciaba una movilización hacia las Naciones Unidas. Yo he hecho observaciones y críticas a esa postura a lo interno del Frente Amplio y aprovecho para hacerlo público contigo. Yo no creo que nosotros tengamos que ir a las Naciones Unidas a pedirle que no participen en unas elecciones, sino a que nos apoyen a que los procesos y el proceso electoral y que al sistema electoral sea depurado y decantado. Y no sería hasta incluso contradictorio, porque tenemos entendido que la semana que viene además Henry Falcón va para las Naciones Unidas a solicitar que venga una observación internacional. Entonces un sector pida no venga y el otro pida venga. Por supuesto, por eso es que algunos estamos asumiendo un rol distinto en este sentido. O sea, quizás algunos vean como una necesidad imperiosa de enfrentar la política de Henry Falcón, de Bertucci, insisto también en nombrar a los otros porque también son importantes, ¿no? A Ratti y a Reinaldo Quijada, pero otros estamos apostando porque ese sector tiene una coincidencia básica con el sector que se agrupa en el Frente Amplio, y estoy convencido de que si realmente queremos ser amplios tenemos que sumar lo más posible y tender los puentes a gente que fue invitada al Frente Amplio y que no asistió, como es el caso del sector de María Corina, que no es que nos invitó, es que no fue, que es distinto. Pero vaya que es difícil, es sumamente complejo. ¿Y por qué no fueron? ¿Respondieron y mandaron alguna respuesta? De hecho, Henry Falcón también me comentó esta mañana, bueno, que él no se siente ajeno al frente, que él reconoce que no ha asistido, pero sí reconoce que se le ha informado en relación con la creación del Frente Amplio. Yo creo que es una instancia en donde deberíamos reencontrarnos aún más otros, ¿no? Y en ese caso, pregunto el caso de Juntos, porque Juntos tiene ahorita una política de, bueno, Frente Amplio, Henry Falcón, ¿no pudiera convertirse en ese puente entre dos sectores que no se están reconociendo ahorita dentro de la oposición? Estamos jugando a ser una bisagra y un poco el rol que me corresponde a mí en el filo de la navaja es precisamente tratar de demostrar que tanto el sector un sector, porque el chavismo crítico no tiene organicidad, no tiene vocería oficial, pero que bueno, que algunos sectores dentro del sector de la amplia visión del chavismo crítico, junto con la mesa, lo que queda de la mesa de la unidad democrática y que legítimamente intentar sobrevivir,
y de los sectores desprendidos de la mesa, María Corina, Henry, y de otros sectores que surgen, bueno, Bertucci, Reinaldo Quijada, tenemos que empezar a pensar a desprendernos. O sea, una de las propuestas de Juntos, tú lo sabes muy bien, que eres parte también de la creación de esa idea, era en un principio decirle a todos los precandidatos presidenciales que declinaran para que hubiese un outsider construido a partir de la participación incluso y la postulación de los que declinan, porque necesitamos pensar en una transición. Y ellos son liderazgos, los que legítimamente pretenden ser presidentes de la República, pues son liderazgos que podrían tener una extraordinaria oportunidad de, después de ponernos de acuerdo en un espacio de transición, de gobernar producto de una elección en el periodo completo, si hay derecho a reelección que puedan reelegirse, que hay una posibilidad realmente de competir, pero que en este momento nos tiene que unir fundamentalmente en la necesidad de salir de la crisis. Y salir de la crisis pasa por salir de este gobierno, pero salir de este gobierno también implica hacerlo democráticamente, porque ninguno de los que está ahí, entiendo, no tenemos armas para derrocar un gobierno y no es la intención. El Frente Amplio no tiene como intención derrocar en armas al gobierno ni dar golpe de Estado. Si hay alguna facción que pretende eso dentro del Frente, pues inmediatamente recibirá el rechazo de nosotros y nosotros retiraremos porque hemos puesto también como juntos algunas condiciones. Las condiciones es, en principio, respetar el apoyo internacional, pero no injerencismo. La necesidad de buscar ese ejercicio de conciliación y reconciliación entre los diversos sectores y abocarnos a buscar las maneras para lograr participar. Ahora, la participación tiene matices, la participación no solamente es voto, aunque la votación es el culmen de esta necesidad de poder salir democráticamente del gobierno, ¿no? Y hay un caso fundamental ahorita, que es el tema, tocaste el tema democrático. El tema democrático no pasa por una negociación de la salida del gobierno. Claro. Habrá posibilidades de lograr una salida. Me toco el atrevimiento de tomar palabras de Enrique Ochoa Antes, que dice, él a veces cree que hay posibilidades de que alguien en el gobierno esté buscando salir de esto de la forma más pacífica y no se le ha permitido, no hay una visibilidad. Y pone como ejemplo el caso de Sudáfrica. Él dice que estaba negociando con Mandela y salió de Klerk después a terminar las negociaciones y a dar, como dicen, el paso al desmantelamiento del apartheid. ¿No habrá alguna figura dentro del oficialismo que esté buscando el desmantelamiento del chavismo de manera pacífica? Mira, no lo sé, yo no puedo afirmarlo. Yo vengo de ahí y sé que el pensamiento es absolutamente hegemónico y hegemonizante. Y es lo único que puedo afirmar. Ha podido pasar desde que yo me desprendí hace 5 años, ahora que hayan surgido algunas tendencias con alguna visión más inclinada hacia la posibilidad de que realmente haya un proceso de negociación para salir de la crisis. Pero creo que las acciones, o sea, es más fácil medir por las acciones que por las suposiciones, y las acciones son concretas, absolutamente avasallantes, aplastantes, y la idea de seguir avanzando en la afectación del sistema electoral en alguna medida, e incluso que las próximas elecciones presidenciales manejadas a 2 tiempos de manera arbitraria en relación con la fecha, aún a pesar de que en unas negociaciones se estuvo manejando una fecha, al final el gobierno lo impone de manera unilateral. Pero además lo otro y lo grave, porque ha habido sectores de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática que reclamaban elecciones ya, elecciones generales y anticipadas y no sé qué cosas. Bueno, como yo no he sido parte de esa convocatoria, sino más bien de la defensa de la Constitución, a mí me aturde incluso pensar qué es lo que va a pasar si, dadas las elecciones que se den el 20 de mayo, entonces por Constitución, no recuerdo el artículo, creo que es el 167, no me acuerdo, establece taxativamente que el periodo presidencial deberá iniciarse el 5 de enero, antes del 10 de enero, junto con la instalación de la Asamblea Nacional. Entonces, ese vacío, ¿cómo va a quedar? Incluso más allá de que haya la posibilidad de la duda del beneficio de un asunto político, pero ¿cómo se consagra la acción de un convenimiento político de las partes, no de todas, sino de alguna de las partes, sobrepuesto al objetivo de violar la Constitución? Entonces, pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si el 21 de mayo, por ejemplo, gana un Reinaldo Quijada? ¿Con quién se juramenta?
Claro. ¿Y qué fecha se juramenta? Ese Claro. sería el tema. Y entonces además todo soportado sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que parece que es la excusa, la herramienta perfecta para que el gobierno entonces dé razones para poder adelantar cosas sobre la Constitución. La Asamblea Nacional no tiene esas facultades, la Asamblea Nacional Constituyente no las tiene, incluso o sea, no puede haber nada más allá de la Constitución, y la Constitución prevé a la Asamblea Nacional Constituyente, pero no le da ningún poder a la Asamblea Nacional Constituyente supraconstitucional, sino por el contrario, de sustitución, de cambio, de discusión para mejorar o para cambiar la Constitución. Esa es la facultad que le da. Y ya vamos para 9 meses y ni siquiera han presentado el primer texto escrito de la reforma. Ni el primer artículo, ni nada. O sea, es evidentemente un aparato de arbitrariedades del gobierno con la mampara de una figura que está en la Constitución que no se le da esas atribuciones, pero ellos asumen que tiene esa capacidad omnipotente y omnipresente. Y rompiendo principios del derecho, de las academias del derecho en todo el país. Una cosa que quiero preguntarte antes de tocar por encima el tema de punto de corte, tú que vienes de adentro del chavismo, del oficialismo, vamos a llamarlo ahorita, ¿qué está pasando en lo interno? Vemos que se ha creado una tarjeta que se llama Somos Venezuela, pareciera que es una tarjeta más de Maduro que del chavismo tradicional, y vemos a Diosdado Cabello marcando una pauta diciendo Somos Venezuela es la alternativa, pero la tarjeta del PSUV es la de Chávez. ¿Qué es lo que se puede estar pasando al interno? ¿Una disputa entre el chavismo y el madurismo, o es sencillamente una mampara o un espectáculo para que... Debo confesarte que al principio pensé que había una más marcada diferencia que obligaba al gobierno a Maduro a crear su propia tarjeta. Pero bueno, Maduro sigue siendo presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Creo que hay una combinación de cosas. O sea, hay una necesidad por parte de Maduro de tener confianza del control de un aparato, de una estructura política que no la tiene por completo, porque Diosdado se ha encargado de tener un mayor control dentro del PSUV, tiene más tiempo para eso, o sea, no tiene mayor responsabilidad sino esa, por lo tanto se ha convertido en un hombre de aparato dentro del partido. Es el operador político del PSUV. Claro. Ahora, ellos como saben que no pueden dividirse, yo me voy del frente y no va a pasar nada en mi vida trascendente más allá de lo que pueda pasar como un fenómeno de una crisis política. Pero Diosdado y Nicolás se separan y está en riesgo hasta su vida. Digo yo por las consecuencias que puede traer para ellos y para lo que han hecho y para todo el nivel de conflictividad que han generado y las sanciones a las que son objeto y todo lo demás. Entonces, dado una circunstancia como esa, ellos necesitan preservar una unidad vital entre ellos dos. El partido Somos, que se soporta sobre todo una plataforma corrupta, juntos va a hacer un pronunciamiento próximamente sobre eso, no quiero adelantar los detalles, pero tenemos unos informes extraordinarios y datos concretos de una realidad que pinta el mapa de qué es lo que está sucediendo ahí. Lo que sí es verdad es que al final Somos pretende ser primero un espacio de captación para la renovación, de ampliar el techo a la que ha llegado como límite electoralmente la fórmula del gobierno, el sistema electoral revolucionario cero, que es lo que, como lo han denominado internamente, que permite generar una articulación entre tarjeta de la patria, bolsas cajas del CLAP, no sé, cosas, y la posibilidad de que todo lo que se capte como control social, que goza de rechazo del PSUV, pueda tener una instancia de vinculación a través de una organización como Somos, porque el PSUV llegó a un techo. Al llegar a un techo, todo el trabajo social que ellos han estado haciendo, o social y de prebendas que han estado haciendo, se les revierte. Entonces, el problema de la misión vivienda en Venezuela, de que hay gente que sale a cacerolear, ellos les aterra, literalmente les aterra. Y además saben que han tenido una pérdida sistemática de electorado, no solamente tienen un techo, sino que han logrado tener una pérdida, lo han medido de los informes, no lo he hecho yo, la persona que nos elabora este trabajo, o que elabora este trabajo y que nos ha informado, nos dice que uno de los elementos de control de daño ha sido, por ejemplo, el hecho de que
en su momento mi candidatura, por ejemplo, a la alcaldía de Caracas, logró obtener más de 25.000 votos o 25.000 votos. Pero así como en mi candidatura, en muchos otros municipios de estado se generaron otros fenómenos como este que han medrado en la posibilidad de que ellos puedan incrementar la cantidad de votación. Y entonces crean una fórmula que les permite entonces hacer más potable ante el electorado el hecho de acompañar al gobierno de Maduro a pesar de que se desprecie el PSUV y con el cual se le presione para formar parte de esa organización a partir del hecho de la obtención de los beneficios, entre comillas, que se está generando por parte del gobierno a través de la Eso después habrá que ver con cuando juntos haga la denuncia que se informará de eso. Por último, que estamos cerrando Nickmer, el caso de Punto de Corte. Punto de Corte casi 8 meses funcionando. Ha tenido renovaciones, ha tenido cosas interesantes, ha sido incluso nombrado por Diosdado Cabello en su programa. Esta semana fue objeto de un ataque y además esta semana fue ataque a varios portales web noticiosos. ¿A qué le temen a que se informe por las páginas web? Yo lo dije esta semana. A pesar de que cierren las páginas, la realidad está ahí palpable. Las colas, el tema del transporte, hoy el metro colapsó ante un vagón. ¿Por qué estamos en esta altura de un gobierno que le teme la información, a la verdad? El gobierno ha ido desarrollando una política comunicacional muy clara de utilización y control a partir de la compra de medios y a partir de la imposibilidad de otros de acceder a su materia prima. En el caso de los periódicos, ayer me encontraba con el director de Versión Final, efectivamente ya van a salir hasta este domingo y en estas 2 semanas han salido 2 o 3 impresos más. Canales de televisión que se compran, algunos que tienen que responder a la presión permanente de Conatel o del Partido Socialista de Venezuela, que los llaman para decirles lo que tienen o lo que no tienen que poner. Y sabemos por buena fuente, canales que ni siquiera les han renovado la concesión y que están ahorita pendiendo de un hilo que cualquier eventualidad los puede sacar de la Así es. Entonces, bajo ese juego perverso, la información se ha corrido hacia las redes. Y las redes es un mundo mucho más complejo de control. Se le va de las manos al gobierno la capacidad de controlar absolutamente todo en las redes. Tendría que caer en un sistema de mayor y desparpajado autoritarismo y totalitarismo. Sin embargo, ha implementado mecanismos. Nosotros en apenas 8 meses hemos recibido ya unos 4 o 5 ataques. Tuvimos que migrar, de hecho, de hosting, porque los hosting acá en Venezuela también están dependiendo mucho de las dependencias, valga la redundancia, dependen mucho de la vinculación que tienen en la licencia de operar acá. Y el mecanismo que se ha detectado es que a través de CanTV, entonces ya no te tumban el portal como han hecho con algunos, sino que sistemáticamente van operando en generar un ataque de suspensión al acceso, incluso teniendo un hosting afuera, de cada 2 o 3 horas, que va aburriendo, cansando o va decepcionando a la participación en la lectura de algunos portales, en unos sí, en otros no. Y lo otro que están haciendo, bueno, ya es una cosa de ataques mucho más profundos en relación a la penetración de los paneles de control de los portales para inocular. Se están metiendo dentro de los portales formalmente. Claro, pues, logran meter a inocular virus a través porque antes eran primero ataques para colapsar, ahora no, ahora buscan la vía de poder penetrar para inocular virus que van afectando las estructuras internas del portal. Bueno, nosotros hemos pasado casi por todas esas etapas y ya este último es la versión más mejorada. Logramos en 48 horas poder levantar el portal. Todavía está presentando pequeñas fallas en formato, pero no se preocupen, los que nos estén viendo es porque se está trabajando en la reconstrucción de los daños internos que se efectuaron, aún a pesar de que tenemos todos los mecanismos de buscar evitar que los malware lleguen a
a lo interno del portal. Pero bueno, estamos luchando contra eso, porque ese es el nuevo mecanismo de operación de la censura, el nuevo mecanismo de operación de tratar de evitar que se puedan difundir las verdades, las opiniones y las diversidades. Nada, estamos expuestos a eso y en Punto de Corte todos los días estamos tomando cada vez mayores medidas para que eso no siga ocurriendo y bueno, y confíen que si lo hacen por un lado, nosotros lo resolveremos por el otro. Bueno, muchísimas gracias Nickmer por el día de hoy. Bueno, estaremos muy pendientes en los próximos meses, semanas, temas políticos y electorales muy pendientes que seguro tendremos que conversarlo con mayor análisis y profundidad. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy en República de Ciudadanos. Espero que pasen un feliz fin de semana. Nos veremos el próximo miércoles a partir de las 2:30 de la tarde, donde